Saludos y buenas noches, mis amigos. Gracias por estar en la sintonía del Pique de Falú a través de Facebook. Recuerda darle suscribirte a la página, darle seguir, darle también al botoncito de like para que cada vez que tengamos una transmisión en vivo, tú seas de los primeros que puedas compartir con nosotros. Bueno, a la verdad que la situación con el COVID-19 en la isla es sumamente preocupante, pero hay un tema que también nos preocupa mucho y son los turistas que están llegando a la isla y lamentablemente hemos visto unos comportamientos, ¿verdad?, que no son los más adecuados ni los más indicados. Y yo en la noche de hoy voy a estar dialogando con la amiga Dafne Barbeito, que la tenemos aquí con nosotros. Ella es experta en el tema de turismo y ella ha estado desde el día 1 hablando sobre las iniciativas que el gobierno de Puerto Rico tendría y tenía que tomar para bregar con esta situación. Dafne, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Es un placer compartir contigo durante el día y ahora durante la noche, así que saludos a todos los que se están conectando y a ti, Falú, en especial, por seguir llevando la voz tan importante que necesitamos en el tema turístico. Háblame del tema de turismo, porque tú eres experta en esa área y lo que hemos estado viendo estos últimos días, Dafne, con el turismo que ha estado llegando aquí a Puerto Rico han sido trifulcas, confrontaciones, gente que no quiere seguir normas, no quiere seguir reglas. Y me gustaría que tú me hables sobre el particular. Bueno, para poder hacer un assessment correcto, habría que empezar desde el inicio de toda esta situación del COVID, ¿verdad? Nosotros dentro de nuestro grupo de la Alianza Turística hemos estado desde el mes de mayo haciendo recomendaciones porque habíamos visto que ciertas cosas como se estaban presentando a través del gobierno, no, por un lado no hacían sentido y por el otro lado no había manera de implementarlas. Entonces nos preocupaba, ¿verdad?, que llegáramos al punto en que estamos en este momento, que como sabes, una reapertura técnica duró menos de 48 horas. Así que dándole fast forward al tema, desde mayo para acá, hemos sido bien claros en ciertas cosas que había que hacer. Entre ellas, había que haber certificado los diferentes miembros de la industria sobre las reglas, ¿verdad?, de seguridad que se tenían que implementar. Y de la misma manera, nosotros hablábamos en aquel momento que había un gran ausente en aquella conversación, que eran las líneas aéreas. Desde mayo estamos diciendo que las líneas aéreas no habían sido incluidas en toda esta conversación, aparte de que la propia industria no fue incluida, ¿no? Si nos seguimos moviendo en junio 25, cuando sale la nueva información por parte de la gobernadora que quiere incorporar unos nuevos protocolos, que era importante incorporarlo, también decíamos que a 15, 20 días antes de poder lanzar unos nuevos protocolos y una reapertura que se había estimado para el 15, hacerlo todo el 15 de julio, sabemos que el gobierno, no cualquiera de los gobiernos, por el dilema de la burocracia, no son tan ágiles como para poder ejercer un movimiento que requería de rapidez. Y nos preocupaba que no estuvieran listos para el 15 de julio. Bueno, pues para hacerte el cuento largo corto, parte de lo que estamos viendo en este momento está totalmente amarrado a una falta de comunicación que se debió haber dado desde 25 de junio cuando se anuncian los nuevos protocolos. Y eso no pasó. Como tú sabes, no fue hasta el propio 15 de julio que la compañía de turismo entonces decide lanzar el nuevo portal, incluir en ese momento la declaración del viajero y a la misma vez, o por el otro lado y de forma paralela, Discover Puerto Rico, que es el ente llamado a comunicar, tampoco hizo su trabajo, así que se juntó el hambre y la necesidad y no teníamos ni la comunicación hacia la industria por parte de la compañía de turismo, ni Discover Puerto Rico había hecho la comunicación al extranjero para que esa gente que llega a Puerto Rico, que se cree que no puede usar mascarilla y no sabe que tiene que traer un certificado de COVID negativo, un certificado de la prueba molecular negativa, que tiene que usar mascarilla y que si no la trae tiene que estar en cuarentena, eso no se comunicó. Entonces no se le puede pedir al mundo que sigan las reglas del juego si tú no se los dices antes de llegar.
De hecho, en la última orden ejecutiva, donde se volvió nuevamente a cerrar las playas para que la gente pueda ir, llevar su neverita, llevar su silla y permanecer durante el día, pasar un día en la playa, eso se prohibió nuevamente. Al otro día inmediatamente yo fui al área de Isla Verde, al área de Ocean Park y al área de Condado, y la Policía Municipal de Carolina estaba interviniendo sacando a la gente, y la gente, muchos de ellos en su mayoría turistas, decían, pero mira, ¿por qué no podemos estar a la playa? ¿Qué pasó aquí? Entonces los policías le explicaban, no, es que hay una orden ejecutiva y dice, a nosotros nadie nos dijo eso, nadie nos explicó eso, y es injusto ahora que yo estoy aquí en Puerto Rico, Claro. estoy en la playa y que me saquen de la misma. Y es un gran problema porque cuando un destino vende una promesa, ¿verdad? ¿Qué vende Puerto Rico? Vende playa, vende atractivos naturales, vende su cultura, su gastronomía. Entonces, cuando tú llegas a un destino y de momento te dicen, a lo que tú viniste no puedes hacerlo, es contrario. Entonces, cuando esa promesa se viola y tú no puedes ejercer a lo que tú viniste, pues tú te sientes engañado. Y uno de los puntos más importantes en el tema del turismo, en el COVID-19, es el tema de la confianza, de esa confianza que tú te tienes que ganar como destino, ¿verdad? Para que ese turista, cuando pueda venir al destino, esté claro en lo que va a pasar. Y ha habido un mejunje de malas acciones que lamentablemente nos han llevado a lo que estamos en este momento, ¿verdad? Y viendo lo que vimos este fin de semana pasado, yo no creo que vaya a cambiar mucho, porque si vemos las tarifas que están disponibles para este próximo fin de semana, te tengo que decir que son prácticamente la misma para cualquier destino desde la Florida, Houston, Filadelfia. Hemos visto, ¿verdad?, diferentes itinerarios que están muy económicos, y cuando vemos los precios de los alquileres a corto plazo, realmente también están bien baratos. Entonces, una cosa importantísima es la demanda del destino. En este momento, pues obviamente no tenemos demanda por la situación en la que estamos viviendo. Entonces, las líneas aéreas están aprovechando, bajan los precios para, con aquel anuncio que hizo Puerto Rico de reapertura, dijeron, pues este es el momento de nosotros tratar de vender algo para un destino que está diciendo que está abriendo. Oye, y los precios están ridículamente hablando, porque hemos visto precios de hasta $11. Y como bien decía, no solamente para venir hacia Puerto Rico, sino para moverse en cualquier estado de los Estados Unidos. Sí, esta situación, como te decía, se pudo haber evitado. Nosotros habíamos recomendado en varias ocasiones, por ejemplo, tú tienes que trabajar con la industria. Cuando tú no eres inclusivo, estas cosas pasan. Por ejemplo, la compañía de turismo tenía un rol ministerial de haber hablado con las líneas aéreas, pero no el 12 de julio como lo hizo, sino mínimo desde el 25 de junio, cuando la gobernadora anuncia los cambios en los protocolos del aeropuerto. Eso no pasó. Debió haber conversado con los turoperadores, agentes de viajes, todo el componente turístico de venta que hay en Estados Unidos y en Puerto Rico, porque eso hubiese sido el segundo filtro. Nosotros pudimos haber servido como portavoces de la industria para comunicar estos cambios, ¿verdad? Y por último, donde el huésped se va a hospedar pudo haber sido ese tercer filtro de cuando hace una reservación se le comunique, pues mire, cuando usted venga a Puerto Rico, asegúrese de 1, 2, 3 y 4. Estas son las cosas que usted va a tener que hacer si quiere venir a Puerto Rico. Ahora bien, otro gran fallo, ¿verdad?, es que Puerto Rico obvió las recomendaciones del CDC que están vigentes desde abril. Y el CDC ha sido claro y contundente, y su recomendación en este momento, que sigue vigente, es: usted no viaje a menos que sea un viaje esencial, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Puerto Rico? Puerto Rico obvió la recomendación del CDC y decidió hacer una reapertura. Y te digo técnica, porque todos sabemos que el turismo en Puerto Rico nunca cerró, o sea, nunca se dio la orden para que no vinieran turistas a la isla.
Pasa lo del 15 de julio, el 17 se manda un nuevo mensaje al mundo de que ahora ya no estamos abiertos y le ha tomado nada más y nada menos que 72 horas, casi 4 días a Discover Puerto Rico reaccionar para comunicar que hemos cambiado. Entonces, si ves el mensaje que publican hoy. Pero ¿cómo así? Porque estamos hablando que son 25 millones de dólares que esta organización se le otorga al DMO. O sea, eso da como para llevar una buena campaña. Bueno, tú sabes que ellos son muy ágiles en el tema de hacer media tours en Puerto Rico, donde ellos no tienen que comunicar nada porque su trabajo es comunicar fuera de Puerto Rico, pero aquí son excelentes haciendo media tour. Pero al día de hoy es que están comunicando de forma muy tímida a través de su página de internet y al día de hoy, desde el 25 de junio, todavía no ha habido un esfuerzo claro y contundente de que el señor Dean haga conferencias de prensa o mejor dicho, media tour en los medios de comunicación de Estados Unidos, que es la clientela que él tiene que notificarle, ¿verdad? Que Puerto Rico ha acogido la recomendación del CDC y que eso es lo que vamos a implementar en este momento, porque ciertamente los estados que las personas más visitan a Puerto Rico son los que en este momento lamentablemente tienen la mayor incidencia de casos. Entonces, con toda honestidad, ¿verdad? Y yo pertenezco a la industria turística por los pasados 30 años y obviamente en la Alianza Turística por Puerto Rico tenemos de todos los componentes de la industria y estamos todos pasando situación muy difícil en la industria turística, pero aún así reconocemos que este no es el momento de venir a vacacionar a la isla. Había que haber reforzado el mensaje del turismo interno como se intentó las primeras semanas y que lamentablemente por fuerzas de la industria misma, el gobierno flexibilizó demasiado el esfuerzo y eso es lo que nos ha llevado a volver prácticamente al inicio, ¿no? De no tener piscinas disponibles, de que en la playa nada más que se puede hacer ejercicio, ahora las barras cierran a las 7 de la noche, entonces son componentes que si tú no lo tienes como ofrecimiento turístico no puedes vender el destino. Mira, antes de continuar, saludo a Ramón Vázquez que está por ahí, gracias por la sintonía, voy poniendo los mensajes según nos va llegando, por aquí Orlando dice... saluda a Ande, me encanta escucharla siempre. ¿Dónde estará Chagui metido? Que hace tiempo, ahora como Chagui es bloguero ahora, tú sabes, tú sabes, él ahora es importante. Sí. Pues ahora es más importante. Conseguirlo es bien difícil, pero mira, Dafne Barbeito, hay mucha gente con esta situación del COVID, han planteado, mira, cierren el aeropuerto, tranquen el aeropuerto, pero hay unas consideraciones legales que realmente no estaban en manos del gobierno de Puerto Rico, porque el aeropuerto está en jurisdicción federal. Me gustaría que tú amplíes sobre eso y si realmente puede haber un control en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Mira, ahora lamentablemente como no utilizamos el tiempo de comunicar, ahora estamos apagando el fuego y eso nunca es bueno porque no te da tiempo a reaccionar. O sea, tienes que accionar en el momento y no te da tiempo a hacer algo prospectivo, ¿verdad? Entonces, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, como todos sabemos, tiene un ala que está totalmente cerrada. Habrá que ver si se puede acondicionar. Evidentemente, eso tiene unos gastos asociados, pero me parece que el gobierno federal identificó muchos millones de dólares para atender la situación del COVID, ¿verdad? Y nos da la oportunidad de varias cosas. Puerto Rico ciertamente no tiene la potestad para cerrar el aeropuerto, pero la compañía de turismo maneja el acceso aéreo y marítimo de este país hasta el próximo diciembre, que la Junta de Control Fiscal ha decidido pasar esas responsabilidades también al DMO, que no ha podido con lo que tiene, pero le queremos dar más responsabilidades, ¿ok? Pero volviendo al tema del aeropuerto, en el tema del aeropuerto hay varias cosas que se pueden hacer. Abrir otra ala donde tú no aglomeres a todo el mundo en el mismo lugar. 2, tú puedes conversar con las líneas aéreas y trabajar en un itinerario donde no llegue todo el mundo a la vez también, ¿verdad? Y 3, parte de la comunicación es que tienen que llenar
un documento antes de llegar para que el proceso, una vez tú aterrizas, recoges maleta, sea mucho más expedito y puedas salir más rápido del aeropuerto y evites la fila. Tienes que hacer una fila que sea para la gente que trae toda la documentación y otros para los que no traen la documentación. Hay que mantener el distanciamiento físico. Yo no lo estoy viendo en el aeropuerto. Veo la gente con mascarillas, ¿verdad? Cuando llegan, pero hay que mantener ese distanciamiento físico que no se está viendo. Y hay cosas que se pueden hacer. Pero la comunicación, Falú, la comunicación es vital. Tú tienes que orientar a la gente. Porque imagínate que yo tengo mi negocio, ¿verdad? Que vendo cruceros. Y yo no le doy la explicación al pasajero de cuando llegue al puerto lo que tiene que hacer, cuando embarque, lo que va a ver en su cabina, en el puerto 1, 2 y 3, qué puede hacer. Entonces, ¿cuál es la experiencia de ese pasajero que yo estoy atendiendo cuando llega a su vacación? Si no tiene la data correcta, si no sabe ni qué va a hacer. Eso es fatal para el destino, pero fatal, es totalmente contradictorio de lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Las imágenes de este fin de semana, de las peleas, porque bueno, el bailoteo en el medio del condado está fatal también, pero bueno, no son peleas, ¿verdad? Hay que ejercer ley y orden. Y la policía no solamente no tiene los recursos, hay muchos policías que se han sacado de su trabajo por el tema del COVID, ¿verdad? De estar padeciéndolo. Entonces, encima de eso, el gobierno le da una responsabilidad mayor que es la de intervenir con los turistas o con las personas que no están haciendo lo que tienen que hacer, pero no se le asigna más recursos, no se busca más gente, ¿verdad? Para que atienda esos asuntos. Entonces, si quieren que la industria privada, particularmente los hoteleros, sean los que fiscalicen el uso de mascarilla y la cuarentena obligatoria, que es irreal, pero es parte de las recomendaciones, ¿verdad? De las reglas nuevas. Entonces, cuando tú pones todos esos ingredientes en la olla, te das cuenta que el común denominador es improvisación. Al haber la improvisación que ha habido, pues este es el resultado que tenemos. Y no se trata del turista que está llegando, porque ese no es el punto. De lo que se trata es del comportamiento de algunos de esos turistas. De hecho, si nosotros vamos ahora mismo a los Estados Unidos y vamos con un tipo de comportamiento como ese, las autoridades intervendrían. Y no solamente en los Estados Unidos, en cualquier lugar que tú vayas, donde tú no sigas las reglas del estado, el lugar que tú vas a visitar, la realidad es que las autoridades van a intervenir contigo. Pero si no hay policías, ¿cómo lo hace, Falú? El problema es que no hay policía. Antes había lo que se conocía como la policía turística. Lamentablemente, ese programa también desapareció. Y ese programa era un éxito porque esos policías estaban... Mira, lo único que queda de la policía turística es la caseta que está frente al Hotel el Condado Plaza. Es lo único que queda de la policía turística prácticamente. Esa caseta vacía allí. Me río, pero no es gracioso. Es muy triste porque la policía turística era un elemento muy exitoso para nuestra industria. Estaban entrenados para lidiar con los turistas. Eran bilingües, o sea, se podían comunicar con ellos. Entonces, no tenemos el recurso de los policías para una reacción inmediata que atienda el tema de las peleas. Vimos en el aeropuerto cómo tomó unos cuantos minutos en lo que llegara la policía dentro del aeropuerto a atender aquella situación. No hubo consecuencias, nadie fue preso y hasta que no ejecuten la ley, ¿verdad? Lamentablemente la gente no lo va a coger en serio. Importante, estos precios baratos, ¿verdad? Y yo no quiero que se interprete como que estamos generalizando la gente que compra este tipo de tarifa, ¿no? Pero cuando tú tienes una capacidad, o mejor dicho, tú trabajas con este tipo de improvisación y no atas todos los cabos, ¿verdad? Pues estas cosas suceden. La conversación con las líneas aéreas era vital, darle algún apoyo, porque tú como destino, ¿verdad? Que necesitas la demanda, tienes que trabajar con ellos, te sientas con ellos, llegas a unos acuerdos con ellos que en condiciones normales a lo mejor no hay que hacerlo, pero estas condiciones son extraordinarias. Desde pagar asientos para que ellos no tengan que vender el producto tan económico hasta
lograr co-ops de publicidad, ¿verdad? Llegar a acuerdos donde se puedan hacer paquetes que no solamente se incluye la estadía y el hotel, sino también que se incluyan entradas, transportación, para hacer un paquete un poco más robusto, más interesante, porque este tipo de clientela, Falú, importante hacer la distinción. El turista de ocio, que es el que más o menos viene a Puerto Rico por 2.5, 2.6 días, no es el mismo turista que viene a visitar un familiar. Y la conversación, la comunicación tiene que ser diferente. Un turista que viene de ocio, que va a estar aquí en Puerto Rico no más de 3 días, si tú no le dices que tiene que traer la prueba hecha, todos sabemos aquí que hay una grandísima posibilidad que si se hace la prueba en Puerto Rico, el resultado no va a estar en 72 horas. Entonces, ese pasajero que llegó aquí va a estar una cuarentena en un hotel por 3 días, pagando su hotel, pagó su aéreo y nadie le dijo esto. Por el otro lado, los familiares tienen una responsabilidad importante de comunicarle a la gente que los viene a visitar cuáles son las nuevas reglas disponibles y que traigan su resultado negativo, porque en Puerto Rico está muy complicado. Pero sobre todo hay que decirle a ese familiar y a ese turista de ocio que si no tiene que venir a Puerto Rico por un viaje esencial, que no venga en este momento. No es el momento de hacer turismo. Y yo sé que esto puede sonar contradictorio de alguien que está en la industria, pero con toda honestidad, el sistema de salud de nuestro país no aguanta un colapso, o nosotros como ciudadanos no podemos aguantar un colapso porque hay una propagación adicional por no hacer un buen manejo de quien nos está visitando en este momento. Este cernimiento en el aeropuerto lo han cambiado como 800 veces. Primero era que todo el que llegue se le iban a hacer pruebas, a las pruebas. Empezaron a hacer pruebas serológicas. Se dio la impresión que eran obligatorias, pero realmente eran voluntarias. Después se dio la impresión que iba a ser a todo el que llegara al aeropuerto, pero después era que no, que era aleatorio. O sea, que ahora, unos sí y otros no. Y hoy o ayer anunciaron que ya ni se van a hacer. Por eso. Entonces, si el turista no llega con una prueba molecular negativa de 72 horas, puede entrar, porque la realidad es que no le van a hacer la prueba. Y número dos, salió información también en el sentido que el Estado, Puerto Rico, no tenía cómo corroborar el documento que llegó yo con una prueba, que me la pudieron haber dado en cualquier laboratorio, o yo. De hecho, habían hasta unos grupos en internet que se estaban denunciando que supuestamente se le pagaba una cantidad de que conseguían un resultado de una prueba. Aprovecho la oportunidad para hacer cómo es el recorrido completo. La orden ejecutiva establece que cualquier visitante, visitante no residente y un residente tiene que a su retorno a Puerto Rico traer una prueba molecular de vigencia de 72 horas. Si no la traes, una vez tú llegues al aeropuerto, se supone que personal que va a estar allí contratado te dé la orientación de los diferentes laboratorios que están disponibles y te dan una hoja, ¿verdad? Como un tipo de receta para que tú entonces vayas a hacerte la prueba, pero tienes que estar en cuarentena obligatoria hasta que tú tengas un resultado negativo. Y esto aplica a todo el mundo. Simultáneamente, tú tienes que registrarte en travelsafe.pr.gov y llenar la declaración del viajero. Y en ese portal, tú no solamente llenas la declaración del viajero, sino también puedes incluir el laboratorio negativo. Al llegar al aeropuerto, tú presentas, ¿verdad?, el barcode como que ya tú hiciste esa transacción y eso te agiliza la salida del terminal de reclamo de equipaje. ¿Qué pasa? El portal que tú tienes que llenar esa declaración del viajero, cuando se lanzó el mismo día de la implementación de las nuevas reglas, trajo 1000 defectos. Inclusive mucha gente trataba de poner el teléfono, que es bien importante, de donde viven, y el formato no se lo permitía, tenía que ser solamente 787. Entonces, claro, si tú vienes de un 305 o de cualquier otro código,
no te lo aceptaba. ¿Y qué pasa? Con esa información es que el Departamento de Salud, de forma manual, llena lo que nos vendieron como el SARA Alert, que va a ser la parte del monitoreo. Pero si la data de esa declaración del viajero no está correcta, y eso es a discreción del pasajero, cuando se llene la data en el SARA Alert, puede o no el Departamento de Salud estar en contacto con esa persona que era el elemento clave para el monitoreo. Ojo, no rastreo. Falú, desde mayo, nosotros estamos hablando del sistema que se implementó en Singapur. En Singapur, y yo he visto en Puerto Rico, hay varios, inclusive dentro de la Alianza Turística tenemos personas, ¿verdad? Empresarios que implementaron una aplicación de rastreo. Pero Singapur, ¿qué hizo Singapur? Singapur le dio a todos los comerciantes de forma gratuita, o sea, el gobierno le dio a los comerciantes de forma gratuita acceso a esa aplicación. Todo el mundo que entraba al local, a los diferentes locales, tenía que registrarse, tipo también barcode, una vez entraba al local. Y esto le permitía al país, si salía un brote, identificarlo de forma inmediata y atacarlo. ¿Por qué? Porque en el COVID no hay nada infalible y ciertamente hacerte una prueba de 72 horas antes no te garantiza absolutamente nada en contra del contagio, porque cualquier persona dentro de esas 72 horas se puede contagiar lamentablemente con el COVID, pero el rastreo era vital para entonces proteger de forma inmediata que el contagio no se esparza. Pero eso no pasó. Decidimos escoger un modelo de monitoreo donde la data se traspasa de forma manual a lo que es una aplicación que no es otra cosa que alguien sentado en un teléfono llamando a ese visitante o a ese residente para darle el monitoreo diario de cómo se siente. Pero vamos a suponer que ese visitante estuviera en el yunque, que tú sabes que hay veces que no hay acceso al internet, o en cualquier área del país que no hubiese acceso al internet. ¿Cómo tú lo contactas? Como diría alguien que no está en el panorama de gobierno ahora, esa es la pregunta. Mira, déjame colocar por aquí, dice Shaggy, es verdad, el gobierno debió seguir con el turismo interno por varios meses más. Y Ramón Vázquez me estaba preguntando por aquí, dice, Mrs. Barbeito, ¿puedes repetir la página para llenar la declaración? Eso me imagino que es la declaración del viajero. Correcto, con mucho gusto. Es travelsafe.pr.gov, G-O-V. Y TravelSafe es TravelSafe.pr.gov. Y ahí está, obviamente, la versión en español, la versión en inglés, para que usted la pueda llenar. Mira, obviamente mientras estamos escuchando y la gente va entrando, pues irán haciendo sus preguntas. Hay una pregunta para que los amigos la puedan contestar. Me di cuenta ahora que no le puse el signo de interrogación, pero ya me invito, arreglamos eso. ¿Cuál es tu opinión, esto para los amigos que están en la sintonía, de cómo el gobierno de Puerto Rico ha manejado el tema del turismo en medio de la pandemia? ¿Cómo ustedes analizan, pues, cómo el gobierno de Puerto Rico, pues, ha manejado esta situación? Porque todavía hay muchas dudas, todavía hay muchas personas que quieren venir a Puerto Rico en este momento. Entonces, mira, la industria hotelera invirtió un dinero preparándose para recibirla. Los casinos invirtieron un dinero, ¿verdad?, preparándose para recibir a las personas, aunque la industria de casinos, mayormente la mayoría son locales, pero muchos turistas vienen también mientras están en la estadía, van a los casinos. Se prepararon. Muchos comercios. Transportación. Y de la noche a la mañana los muñequitos cambiaron, no, ciérrame ahora, los casinos tienen que estar cerrados. Los hoteles me tienen que recibir a la gente, pero el hotel se tiene que convertir en el cuidador del turista y el que está en el front desk tiene que verificar si Falú va saliendo y si tiene la mascarilla puesta, si no la tiene. Si Falú no tiene la mascarilla puesta, hey, hello, mister, come on. Tú sabes, no funciona así. Te sigo escuchando, Dafne. Podemos ser partícipes de la comunicación y del apoyo de la implementación de las reglas del juego. Yo quiero que eso esté claro. La industria
nunca ha estado en negativa de poder apoyar los esfuerzos que hace sentido para el desarrollo económico. Pero lo que sí no podemos apoyar es que tú por casi 3 semanas estás anunciando una apertura, estamos open for business, ¿verdad? Como quisieron hacer creer de algo que nunca cerró, y a las 48 horas de la implementación, tú mandas un nuevo mensaje que tiene una repercusión fatal porque muestra improvisación, muestra falta de capacidad. Te decía hace un rato que el tema de la confianza, de poder expresar que Puerto Rico es un lugar seguro para venir con estos cambia, no aportan en nada. Así que lamentablemente, como tú bien dices, se han hecho aportaciones muy importantes para poder atemperar los negocios, para estar listos para estos turistas, ¿verdad? Pero lamentablemente por culpa del gobierno de no implementarlo de forma correcta, ¿verdad? Pues estamos viendo lo que estamos viendo. Otro tema importante que no se ha tocado mucho, Falú, hace más de un mes el gobierno de Puerto Rico habló de unos fondos para apoyar el desarrollo de las pymes, apoyarlas, ¿verdad? Protegerlas en pymes de turismo, y identificó unos 50 millones de dólares para distribuirlo entre las pymes de turismo. Yo quiero que tú sepas que al día de hoy todavía no se sabe nada de ese dinero. Nos han hecho 17 encuestas diferentes para obtener la información de los negocios y de cuántos empleados tienen y si son servicios profesionales o son nóminas. Pero al día de hoy todavía no hay unas guías prácticas de cómo se van a distribuir esos fondos y se acaba el tiempo. O sea, esta reapertura le hubiese dado un poquito de vida si se hubiese hecho para el turismo interno nada más, le hubiese dado una vida a varios de los negocios, ¿verdad? Que están dentro de la actividad turística, pero este nuevo cierre de las playas, de las piscinas, ciertamente aniquila cualquier posibilidad. También se cerraron los atractivos o las atracciones, así que realmente no hay nada que hacer. El mensaje prácticamente en este momento ya no es ni de ninguna fecha. Estamos monitoreando los acontecimientos, que es lo que tenía que haber pasado al principio, no crear la falsa expectativa, ¿verdad? Al final del día, el aeropuerto no está cerrado y el que vaya a venir, va a venir como quiera. Y en este momento de la época del año, la mayoría de la gente que viene son familiares a visitar a su gente, porque es el verano y así es como se comporta el mercado. El mercado norteamericano viene para la temporada de invierno, diciembre, enero, febrero, así que no había que hacer esta falsa representación de una apertura, porque como quiera, tú no estás atrayendo volumen de gente porque no la hay, porque no es la temporada. Es más, ya no hay ni los europeos, porque por un lado sabes que Europa, la Unión Europea, vetó al gobierno, a los norteamericanos a que podamos viajar, y en el caso de Centro-Suramérica, el gobierno americano ha extendido un cese de esos viajes hasta por lo menos septiembre. O sea que realmente no había que hacer estos anuncios de reapertura, sino haberlo trabajado, y si se iba a hacer el anuncio de reapertura, no hacerlo el mismo día para la misma fecha de la implementación de los protocolos, porque estabas trabajando con dos temas muy fuertes a la misma vez, y ni hablar de implementar el ejercicio de las nuevas políticas el mismo día que haces la apertura. O sea, no hubo tiempo de trabajar con la plataforma, ver los errores que podían pasar para tú arreglarlos. O sea, es que fallaron en lo fácil. Es como una cosa que tú dices, Dios mío, aquí han pasado huracanes, terremotos. ¿Cuándo es que vamos a aprender a manejar los desastres? ¿Cuándo? Mira, ¿Qué más nos puede pasar para que aprendamos a manejar desastres? Una pregunta hablando de desastres. ¿Alguien ha cuantificado, alguien se ha sentado a hacer un análisis el impacto
que esta pandemia ha tenido en el turismo? Y vamos a llevarlo más allá de la pandemia, no la pandemia, el huracán María, los terremotos que hemos vivido, la pandemia. O sea, ¿alguien se ha sentado a corroborar el impacto en la industria turística? No como un total, no de no de todas las catástrofes juntas, pero sí en abril se estableció por parte de Discover Puerto Rico, que sabes que se dedica a eso, afortunadamente por lo menos esa información la tenemos. Ellos argumentaban que se estaban perdiendo unos 90 millones de dólares semanales en el tema de la actividad turística. Si multiplicamos eso por semanas que hemos estado cerrados, pues te podrás imaginar. Se ha hablado, la industria turística en empleos directos más o menos tiene unos 40,000 empleos, esto por supuesto antes de la pandemia, directos e indirectos, o sea, directos e indirectos puede llegar hasta 70,000 empleos. Se conversaba a principios de marzo, de abril, que esto podía tener un impacto, una pérdida de 29,000 empleos en la industria turística. El golpe es severo. Aquí van a haber muchas empresas que no van a volver a operar. Habrán algunas empresas que seguirán operando, pero que el recurso humano, que es lo que el recurso humano experimentado, ¿verdad? El que lleva años trabajando localmente, que conoce los gustos de nuestros visitantes, que tiene la historia del país, que tiene, bueno, todo lo que requiere para brindar ese servicio de primera calidad, lo van a tener que dejar ir, porque o cierran el negocio o se santean empleados. Es tan sencillo como eso. O sea que el panorama no es nada alentador. Todo lo que estamos leyendo, inclusive las líneas aéreas últimamente están hablando de que nunca van a volver a lo que era antes la pandemia. Se está hablando que el tema importantísimo de negocios, de grupos, de convenciones, la gente se va adaptando a esta nueva modalidad de hacerlo todo como lo estamos haciendo ahora virtual, y solamente los viajes de negocios se estarán dando realmente si amerita un desplazamiento, porque ahora, o sea, esto que estamos haciendo tú y yo a las 9 de la noche, coordinándolo muy fácilmente, ¿verdad? Tenemos una conversación, podemos llegar a conclusiones de negocio, y con la tecnología los documentos se envían, todo puede pasar, ¿verdad? Así que es una nueva industria. Hay otros escritos que uno lee que aquí no se le da mucho énfasis, y es el tema de la tecnología. Este nuevo turismo que vamos a atender, tenemos que manejarlo en la parte tecnológica, en la parte de sustentabilidad. Nosotros no podemos seguir trabajando en un turista o en un turismo tradicional, que es el turista de masa, que llegó, se quedó 2, 3 días y se va, porque eso no le da realmente un retorno de la inversión al destino. Y nosotros queremos turistas responsables, ¿verdad? Hablábamos al principio del programa de lo que estamos viendo. Ese turista Puerto Rico no lo quiere. Punto. Mejor que no venga, no lo necesitamos. Puerto Rico necesita gente que quiera venir a conocer nuestra cultura, a que quiera conocer cómo nosotros vivimos, que sean respetuosos de nuestros recursos naturales, que sean respetuosos de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura. Pero esa gente, no queremos que vengan. Y en este tiempo que hemos estado dialogando, hemos hablado del D&O, hemos hablado de las gestiones que han estado haciendo, pero ¿dónde queda la compañía de turismo? La compañía de turismo era la que se encargaba de mercadear prácticamente el destino. De momento prácticamente la desmantelaron. De hecho, hay sectores ahora pidiendo que lo que deben desmantelar es el D&O y regresar a la compañía de turismo. Háblame sobre ese particular. Parece que te gusta el tema porque por la sonrisa ya puedo adelantar por dónde viene. Esa es mi propuesta. Mira, Falú, la industria, o mejor dicho, la Asociación de Hoteles y Turismo, por una década trató de que se implementara el concepto del Destination Marketing Organization, DMO, ¿verdad? Pero era un concepto totalmente diferente a lo que terminó conceptualizado y en ejecución con esta administración.
La única queja que tenía el destino, o sea, la industria, era que como se cambiaba el gobierno cada 4 años, no había una continuidad en el mensaje. Y como lamentablemente nuestros políticos no se pueden poner de acuerdo en lograr mantener lo que funciona y cambiar solamente lo que no funciona, pues veíamos estos cambia. Ciertamente le hacía un flaco servicio al destino porque la gente no nos podía identificar. Puerto Rico nunca logró una marca, aunque para mí la marca de Puerto Rico es la Isla del Encanto, porque así es como nos conoce el mundo. Desde los 1900, Puerto Rico ha utilizado el tema de la Isla del Encanto y con toda honestidad, aún en estos momentos y por las diferentes vicisitudes que pasamos, Puerto Rico sigue siendo una isla encantadora, hermosa, donde su recurso humano, ¿verdad? Nuestra gente no deja de sorprendernos cuando quieren ser hospitalarios. No hay nadie que se nos pare al lado y eso es importante, ¿verdad? Bueno, moviéndonos al 2017, la única promesa de campaña de Ricardo Rosselló fue hacer el DMO, pero ¿qué pasó? Que cuando empezaron a trabajar en la ley, terminaron sillas que nunca debieron estar, como por ejemplo, hay representación del Senado, hay representación de la Cámara de Representantes, hay obviamente ex oficios de la Compañía de Turismo, Desarrollo Económico, hay hoteleros, también se incluye una silla que no estaba, que era la silla de la economía del visitante, por ende, esa silla tenía nombre y apellido, porque todos sabemos quiénes promueven el tema de la economía del visitante, cosa que no debería estar en el DMO. Yo veo que el esfuerzo de la economía del visitante debería estar un poco más en la Junta de Directores de Invest Puerto Rico, ¿verdad? Pero bueno, se acomodaron en el tema de el DMO. Y a la misma vez, de 13 miembros de junta, el gobernador escoge prácticamente todos. Entonces, un ente que no queríamos que fuera politizado, un ente que fuera independiente, o sea, de criterio independiente, y que no hubiese cambio en el mensaje y creara la marca del destino, en este momento ni ha continuado el mensaje, ni hay marca del destino, ni se ha despolitizado, ni se ha podido evaluar a ciencia cierta si hay un retorno de la inversión. Por el otro lado. O sea que el remedio ha sido peor que la enfermedad. De acuerdo, totalmente. La compañía de turismo, importante recalcar, era mucho más que el ente de promoción en el extranjero. La compañía tiene un área de planificación, la compañía de turismo tiene un área de planificación y desarrollo, tiene acceso aéreo marítimo, los incentivos que se trabajan no solamente los acuerdos con líneas aéreas, con turoperadores, con las líneas de crucero, tiene un área de relaciones públicas, en fin, era un componente mucho más amplio, tiene la connotación oficial, ¿verdad? Porque es el ente que el gobierno identifica para representar una actividad económica tan importante como la que es el turismo, es nuestro relacionista público, es el que da las buenas noticias, es el que expone al mundo las cosas bonitas de nuestro país, pero este gobierno decidió implosionar no solamente la compañía de turismo, sino la transportación pública, sino el tema de la hotelería y los casinos. O sea, cuando vemos en este momento cómo se revirtió toda aquella idea, es un emplazamiento casi oficial que tenemos que hacerle a los candidatos que están ostentando el puesto de gobernador en esta nueva elección, que tienen que de una vez y por todas realmente darle la importancia al tema de turismo y llevarlo a un rango de gabinete. Nosotros no podemos seguir a expensas de un desarrollo económico, de un departamento de desarrollo económico que tiene tanta responsabilidad y el turismo se pierde dentro de tanto esfuerzo, ¿verdad? Y a la misma vez estamos en momentos donde hay mucho cambio y el turismo, número uno, debe ser despolitizado. El turismo no tiene color. El turismo debe ejercer un esfuerzo un poco más dinámico y proactivo, porque así está el mundo. Tú no puedes esperar hacer cambios
mucho tiempo, porque entonces la competencia nos deja atrás, ¿no? Hay que ser proactivo y no reactivo. Y hay que dar todos los poderes a la compañía de turismo y por supuesto, Falú, esto es bien importante. Hay que poner gente que conozca la industria, no solamente el concepto del turismo, sino a los componentes de la industria turística y que haya inclusión. Lo que hemos visto en estos últimos 3 años es muy lamentable. Aquí no ha habido inclusión para absolutamente nada y en el medio de la pandemia, inclusive, Falú, donde decían, no, nosotros estamos conversando con la industria. Eso no era verdad. Eran unas reuniones de Zoom donde tú lo único que podías hacer era hacer preguntas por el chat, pero no te permitían hablar, no había un intercambio de ideas, era esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que nosotros proponemos y realmente lo que la Alianza Turística por Puerto Rico decidió hacer, entonces es ir público, hacer nuestras recomendaciones porque entendíamos que había muchas fallas en el proceso y que nosotros no íbamos a ser cómplices de la debacle y por eso lo hicimos público y gracias a Dios que lo hicimos público porque ahora el tiempo nos ha dado la razón. ¿Se podrá retomar la compañía de turismo como se conocía anteriormente o ya aquí no hay vuelta atrás? Yo confío, es una ley y como es una ley, no solamente se puede enmendar, ¿verdad? Se puede dejar en desuso. Así que yo confío y es un trabajo que tenemos que hacer como industria, ¿verdad? Explicarle la importancia del rol de la compañía de turismo dentro del desarrollo económico del país. Es que yo confío que estos candidatos que están ahora corriendo para la gobernación y los otros puestos y los alcaldes inclusive, o sea, todo el componente político tiene que entender la importancia del turismo. Nos toca a nosotros ser mucho más proactivos en el tema de expresar la importancia, pero sí, el tema es un tema de voluntad. Si hay la voluntad, cualquier cosa se puede lograr y yo creo que sí, que hay la oportunidad de retomar que la compañía de turismo tenga este rol mucho más protagónico, pero, again, hay que llevarlo a rango de gabinete, dejarlo simple y sencillamente como una corporación pública sin que tenga el acceso a sentarse con el gobernador y no solamente con el gobernador, sino sentarse con el secretario de acueducto, el secretario de Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, con salud, con familia, con educación. El turismo impacta todos los renglones de nuestra vida y hasta que eso no se entienda, nosotros no vamos a poder echar hacia adelante nuestro turismo. Por eso es que es importante que estén sentados en esa mesa. Un tema de transportación y obras públicas, que no se tome en consideración el esfuerzo y lo que pasa en turismo es una pérdida y eso lo estamos viendo en el tren urbano, que no se contemplaron rutas para que el turista pudiera utilizar esa transportación pública. O sea, son tantas cosas ¿verdad? Que hay que cambiar en el tema del turismo para el beneficio de todos. Pero el turismo es, bueno, no te tengo que decir, ¿verdad? La pasión que uno siente por este tema, pero el turismo tiene una gran ventaja para cualquier país. Es dinero nuevo, es un trabajo, es una industria que ofrece trabajo de diferentes niveles, donde tú puedes empezar por ser un porter en la entrada de un hotel y llegar a ser el gerente general de ese hotel. Lo hemos visto, las historias están ahí. O sea, es una industria realmente que cuando tú la miras en el 360, provee no solamente calidad de vida, es un promotor de sacar, de quitar la pobreza también. Hay unos impactos que se pueden hacer en las comunidades para insertar las comunidades en ese desarrollo económico. Tenemos que empezar a obligar a la gente que quiere, a las empresas que quieren venir a Puerto Rico a implantar sus negocios,
a que no sean solamente usted recibe nuestros beneficios, pero no se compromete con nosotros, ¿verdad? Y eso también tiene que estar ahí. Usted recibe incentivos, no hay ningún problema, le vamos a dar los incentivos, pero ¿cómo usted va a ofrecer una mejor calidad de vida a la comunidad donde usted se está insertando? Esas conversaciones se tienen que dar también. ¿Hace falta desarrollo de acueducto en una comunidad? Usted nos tiene que ayudar. De electricidad, usted no tiene que ayudar, le vamos a dar esto, pero usted nos va a dar esto. Se tiene que acabar el dar y dar y dar sin recibir a nada a cambio, ¿no? Se puede ver por muchas áreas el tema del turismo. Es mucho más inclusivo de lo que mucha gente piensa. Así mismo es, así mismo es. Bueno, este tema es uno que vamos a tener que continuar dialogando. De hecho, cuando yo tenga la oportunidad de entrevistar a los diversos candidatos a la gobernación, será uno de los temas que le preguntaré cuáles son sus propuestas en esta área, que es un área sumamente importante, donde todavía tenemos muchas oportunidades que pueden beneficiar a nuestra bendita isla del encanto a través del turismo. Salud, Dafne, ajá. salud. Estamos en un momento idóneo porque ahora mismo tenemos un canvas en blanco. Nosotros en este momento podemos crear lo que querramos, porque lamentablemente estamos en la temporada 0. Así que es el mejor momento para crear lo que es un turismo sustentable a largo plazo para el beneficio de no solamente la industria, sino de todos los que residimos en nuestra hermosa isla del encanto. Sí, claro, 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 claro que sí, definitivamente. Dafne, gracias un millón por estar un ratito con nosotros. Te había dicho que era para 5 minutos, pero siempre es bueno poder escuchar, siempre es bueno poder escuchar y esta información pues se queda aquí en mi página. Ahora también la compartimos a través de YouTube, a través de Twitter, usamos segmentos para la radio, algunos, ¿verdad? Algunos clips. O sea que la información debe y tiene que llegar a la ciudadanía para que podamos reconocer la importancia del turismo para Puerto Rico. Si Puerto Rico tiene un turismo saludable, la isla se beneficia en muchas áreas y en muchos aspectos. Es cuestión de tener un turismo saludable y que sea un turismo autosustentable y responsable para que nuestra isla del encanto pues eche hacia adelante. Mira, ¿cuándo volvemos a hablar? Cuando tú quieras. Tú sabes que yo estoy disponible siempre. Este es mi tema favorito. Hay mucho trabajo que hacer. Hemos estado siempre disponibles para colaborar de forma gratuita en estos temas y conversar contigo siempre es un placer cuando tú quieras. Volvemos a hablar del turismo. Eso nunca pasa de moda. Así que agradecida de la oportunidad, Falú. Pues Dafne, muchas gracias por haber estado con nosotros un ratito acá en el Pique de Falú. Gracias, buenas noches.